Febrero de 1889, y el hielo del arroyo Miller Creek crujía como disparos de rifle en la noche de Wyoming. Había aprendido a mantener la puerta cerrada con llave después del anochecer. 3 años solo me habían enseñado que el invierno quita más de lo que da. Pero esa noche, 3 golpes rompieron el silencio. Golpes secos, desesperados, del tipo que dicen, una vida pende de un hilo. Abrí la puerta a una niña menuda, de no más de 9 años, con la cara azul por el frío. Detrás de ella, envuelto en una manta rota, había un bulto que lloraba como un gato moribundo. Y más atrás, a través de la nieve que se arremolinaba, los vi. 6 pares de huellas de botas, antorchas que se balanceaban como luciérnagas enfurecidas, hombres que se acercaban rápidamente. La niña me miró con ojos demasiado viejos para su edad y susurró 6 palabras que se grabaron en mi alma. Van a hacerle daño a mi mamá, señor. Detrás de ella, las antorchas se acercaban. Las voces llegaban con el viento. Voces duras, voces de casa. Y supe en ese momento, de pie en la puerta con hielo formándose en mi barba, que al amanecer tendría que elegir entre la ley de los hombres o la ley de lo que es correcto. En el territorio de Wyoming, esas dos cosas no siempre eran lo mismo. El día antes de ese golpe, había ido a Timber Creek a por provisiones, harina, sal, aceite para la lámpara. Llevaba 42 años en este mundo y aún no había aprendido que los pueblos son fuente de problemas. Pero un hombre tiene que comer y a febrero no le importa tu preferencia por la soledad. La calle principal estaba cubierta de barro helado y estiércol. Até mi yegua fuera de la tienda de Hollis y mantuve la cabeza gacha. La gente me llamaba La Montaña por mi tamaño, no por mi carácter, y la mayoría tenía el sentido común de dejarme pasar sin entablar conversación. Estaba cargando harina en mi carro cuando lo oí. La voz suplicante de una mujer, el llanto agudo y asustado de un niño, el sonido que hiela la sangre de un hombre, incluso cuando ha renunciado a los problemas de los demás. La multitud se había reunido cerca de las escaleras de la iglesia. Quizás 30 almas observaban algo desagradable, pero sin querer que se les viera mirando. Me dije a mí mismo que siguiera caminando. Mis botas no me hicieron caso. Me abrí paso y la vi. Una mujer en el suelo, delgada como un palo, acunando a un bebé medio muerto de hambre. De pie junto a ella, una niña de no más de 9 años, con los brazos abiertos como si pudiera hacerse lo suficientemente grande como para importar. Mamá no quería olvidarlo, dijo la niña, con voz aguda pero firme. Ha estado enferma. Papá, por favor. La mano del hombre se movió rápidamente y golpeó a la niña en plena boca. Ella cayó con fuerza y la sangre manchó la nieve. Rufus Ashford, con la placa de ayudante del sheriff en la chaqueta, aunque los rumores decían que no valía ni el metal en el que estaba estampada. Se quedó allí, respirando con dificultad, con el puño cerrado, mientras su esposa intentaba desaparecer y su hija sangraba. La multitud hizo ruidos, esos ruidos particulares que hace la gente cuando está demasiado asustada para ayudar y demasiado avergonzada para marcharse. Crucé la distancia en 4 zancadas. Le agarré la muñeca en pleno movimiento. Iba a dar otro golpe. Sus huesos parecían leña bajo mi agarre. «Suéltala, Brennan». Su voz estaba llena de alcohol y autoridad diurna. «Esto es un asunto familiar». No respondí, solo le sujeté la muñeca y esperé mientras su cara se ponía morada. La niña me miró como si hubiera salido del humo. Me incliné lentamente y le ofrecí mi mano libre. Ella la tomó, temblando a través de mi guante. La mujer susurró, «Por favor, señor, lo empeorará». «Peor que pegar a los niños». Seguía sin apartar la mirada de Rufus. No hay mucho margen por debajo de eso. Rufus se soltó de un tirón y trastabilló hacia atrás. La placa reflejó la luz invernal. Intentaba darle una autoridad que su carácter no tenía. Está interfiriendo con la ley. Podría hacer que lo arrestaran. Estoy interfiriendo con un cobarde, dije, en voz baja, pero con firmeza. Hay una diferencia. La multitud se quedó en silencio. Ese silencio particular que precede a la tormenta. La cara de Rufus se retorció. Señaló con la mano que yo había sujetado. Temblaba.
Acabas de ganarte una guerra, viejo. Agarró a su mujer del brazo e intentó levantarla. El bebé lloraba. La niña May, según supe después, no soltaba mi manga. Ahora tenía su sangre en la mano. Volveré, dijo Rufus. Con el alguacil y los papeles, con la ley de mi parte, Brennan. Los dejó allí, se alejó como si fueran ganado que recogería más tarde. La multitud se disolvió, avergonzada o satisfecha. Difícil de decir. Solo el reverendo se quedó en la puerta de su casa, observando con ojos que juzgaban a todos y no ayudaban a nadie. Miré a la mujer que seguía en el suelo, al niño que me agarraba la manga, al bebé que se había quedado quieto, como suelen hacer los bebés cuando están demasiado débiles para llorar. Tengo una habitación libre, me oí decir. Una noche, hasta que el bebé se recupere. Los ojos de Connie se llenaron de lágrimas. El pueblo puede decir lo que quiera. El bebé no puede esperar. Los ayudé a subir a mi carreta. May se sentó entre nosotros, en silencio, con una mano agarrando un soldado de hojalata de su bolsillo y la otra sosteniendo su boca sangrante. Detrás de nosotros, Beata Trice Hollis observaba desde la ventana de su tienda, calculando algo con su habitual agudeza. El reverendo sacudió la cabeza y entró en su iglesia. Salimos del pueblo y nos dirigimos 2 millas al norte, a mi rancho. Nadie hablaba. Los únicos sonidos eran las ruedas del carro sobre el hielo y la respiración débil del bebé. Así es como empezó todo, con sangre en mis manos y una guerra que no había deseado. Pero algunas guerras no piden permiso. Simplemente llaman a tu puerta en medio de una noche de febrero y lo cambian todo. La cabaña estaba situada en un terreno elevado orientado al este, para que el sol naciente calentara la puerta. La había construido con Clara cuando el mundo aún tenía sentido. Ahora solo eran troncos y silencio. Una silla junto a la mesa, una taza junto al lavabo. Hasta esa noche, yo llevaba primero al bebé al interior. Rose Connie susurró que se llamaba así y la acostó cerca de la estufa, donde se acumulaba el calor. La niña apenas respiraba, con los labios pálidos como la ceniza. May la siguió, todavía aferrada a ese soldadito de plomo, con los ojos fijos en cada sombra, como si esperara que le llegaran puñetazos desde cualquier parte. Siéntate, le dije, señalando la silla con la cabeza. Ella se quedó de pie. P dice que no me he ganado las sillas. Algo se me encogió en el pecho. La cogí en brazos. No pesaba nada y la senté con delicadeza. En esta casa, todo el mundo se ha ganado las sillas. Connie se quedó junto a la puerta, como si necesitara salir corriendo en cualquier momento. Había visto conejos con esa misma mirada, acorralados y calculando la distancia. No debería quedarme, dijo. Cuando Rufus se entere, ya lo sabrá. Estaba avivando el fuego, moviendo las manos por costumbre. La cuestión no es si vendrá, sino cuándo. Calenté agua en la tetera, ese silbido y burbujeo tan característicos que significan hogar. Encontré un paño limpio y vertí agua caliente en la palangana. El labio de May había dejado de sangrar, pero el corte era profundo. Me arrodillé frente a ella, no tuve más remedio, siendo tan alta como soy, y se lo limpié con suavidad. «Te va a quedar una cicatriz», le dije. «Yo ya tengo muchas», lo dijo con naturalidad, como si informara del tiempo. Detrás de nosotras, Connie emitió un sonido. No era exactamente un sollozo, pero casi. Les preparé papilla de maíz y leche. Esa leche era muy valiosa, pero el bebé la necesitaba más que yo para mi café. La calenté hasta que alcanzó la temperatura corporal. La probé en mi muñeca, como había hecho una vez en otra vida. Envolví a Rose en el viejo chal de Clara y la alimenté con un paño mojado en leche. Pacientemente, despacio. Mis manos recordaban lo que mi corazón había intentado olvidar. May observaba. «Ya has hecho esto antes. Una vez», dije. «Hace mucho tiempo». «¿Qué pasó?» «Ella murió. Las dos murieron». May lo pensó con solemnidad. Luego puso su soldadito de plomo sobre la mesa, reclamando espacio. «Mi abuelo me lo dio. Era un buen hombre. Entonces llevas la bondad contigo». Por primera vez, casi sonrió. Connie lloraba en silencio junto al fuego. «El tipo de llanto que viene después de que te has quedado sin voz». Le di privacidad. Me entretuve comprobando el pestillo de la puerta, las contraventanas.
El rifle sobre la repisa de la chimenea. Un viejo modelo de caballería, bien cuidado. No lo había disparado en 3 años, pero dispararía si fuera necesario. ¿Por qué nos ayudas?, preguntó Connie finalmente, con voz ronca. Yo miraba fijamente el fuego, porque nadie ayudó a mi Clara. No preguntó más. Algunas heridas no se presionan. La noche cayó con fuerza. Les cedí mi cama, la única, y me tumbé en el suelo junto al fuego. May y Rose se quedaron dormidas en cuestión de minutos, agotadas más allá del miedo. Pero Connie se sentó en el borde de la cama y me observó a la luz del fuego. La ley estará de su parte, susurró. Él es el ayudante del sheriff. Yo solo soy su mujer. La ley no siempre es justicia, pero siempre ha sido ley. No supe qué responder. Nos quedamos sentados en silencio, con el crepitar del fuego y el viento empezando a arreciar fuera. Entonces oí un ladrido débil, pero claro, de un perro en la distancia. No era mi perro. Yo no tenía perro. Entonces, los ladridos cesaron, se cortaron de golpe, de forma repentina y extraña. Me incorporé y moví la mano hacia el rifle. Llegó la medianoche. Se oyó un rasguño en la puerta. Un papel se deslizó por debajo, blanco contra el suelo oscuro. Lo recogí y leí las palabras escritas a la luz del fuego. Ella es mía. Tráela. May se movió, se despertó y vio mi cara. Viene, ¿verdad? Antes de que pudiera responder, una sombra cruzó la ventana. La luz de una antorcha parpadeó tras las contraventanas. Pasos rodeando la cabaña, lentos y deliberados. Un hombre, quizá dos. Cargué el rifle, no abrí la puerta, solo esperé. Los pasos se detuvieron en la puerta. Un puño golpeó. 3 golpes fuertes, luego una voz, baja y malvada. Abre, Brennan, solo queremos hablar. La mañana amaneció fría y gris. Los pasos de la noche anterior se habían desvanecido, pero su eco no. Preparé café, revisé el perímetro y encontré huellas frescas en la nieve. 4 hombres, tal vez 5, habían rodeado la cabaña 2 veces y luego se habían marchado, explorando, sin atacar, lo que significaba que volverían con algo peor que antorchas. Los golpes llegaron a las 8. No eran desesperados como los de Mays. Eran oficiales. 3 golpes fuertes que decían que la ley llamaba, te gustara o no. Abrí la puerta al alguacil Ezra Yates, cuya placa reflejaba la pálida luz del sol. Detrás de él, Rufus estaba de pie con los brazos cruzados, sonriendo como si ya hubiera ganado. Otros 2 hombres los flanqueaban. Los compañeros de copas de Rufus, jugando a ser autoridades. Buenos días, Brennan. El alguacil era un profesional, un veterano de la guerra civil, cansado, que había perdido un brazo en Antietam. Conocía el precio de la lucha, lo que le hacía ser cauteloso. Tenemos un problema que resolver. Levantó un documento, con sello oficial y todo. La orden de recuperación del marido. La ley dice que la señora Ashford debe estar con su marido. Está herida, dije. El bebé está enfermo. Eso es asunto de la familia Brennan, no tuyo. Rufus dio un paso adelante, todo fanfarronería y placa de ayudante del sheriff. Te dije que volvería. Déjalos salir o entraremos a buscarlos. Detrás de mí, Connie apareció en la puerta. Se puso pálida cuando lo vio. Connie. La voz de Rufus se suavizó. Es peligroso. Coge tu abrigo. Nos vamos a casa. May empujó a su madre. Su pequeño cuerpo temblaba de miedo y furia. No vamos a volver. Nos matará. Los niños necesitan disciplina. Eso es todo. La sonrisa de Rufus no llegaba a sus ojos. Quien bien te quiere te hará llorar. ¿No es así, reverendo? No había visto a Hatch a caballo detrás de los demás. El predicador asintió. Solemne. La Biblia es clara sobre la autoridad del Padre. Me planté en la puerta, bloqueándola, sin agresividad, solo imperturbable. Se quedarán hasta que el doctor Morrison los examine. No tienes autoridad ni humanidad. El alguacil Yates levantó la mano. Brennan, no compliques las cosas. Lo pensó un momento, moviendo la mandíbula. Puedo darte hasta mañana. El doctor puede examinarlos, pero si dice que están bien,
Se van a casa. La ley es la ley. Asentí lentamente. Rufus empezó a protestar, pero el alguacil lo interrumpió. Mañana, Ashford, hijo. Esa es mi decisión. Se marcharon, pero Rufus se giró en su silla de montar. Mañana entonces, pero estaré vigilando este lugar, Brennan. Si intentas huir, te daré casa. El doctor Morrison llegó en menos de una hora, convocado por el alguacil, un médico anciano de unos 60 años, que cargaba con más dolor del que cabía en su maletín. Examinó a Connie en el dormitorio mientras yo esperaba fuera con May. Cuando salió tenía el rostro tallado en piedra. Abrió su cuaderno y leyó en voz alta para que constara en acta. 3 costillas rotas que se estaban curando mal, fractura en la muñeca izquierda que nunca se había colocado correctamente, hematomas extensos y en diversas fases de curación, cicatriz de quemadura compatible con el contacto con hierro caliente. 17 lesiones distintas visibles. A continuación, examinó a Rose. Desnutrición grave. Esta niña debería estar muerta. Lo estaría si se hubieran quedado una semana más. Luego le preguntó a May con delicadeza, ¿cómo se lesionó tu madre, niña? May me miró, asentí con la cabeza. Ella tragó saliva con dificultad. La empujaba por las escaleras muchas veces cuando bebía, es decir, todas las noches. El médico lo anotó todo. Le temblaba la mano. ¿Viste cómo sucedió? Sí, señor. Intenté detenerlo, pero soy demasiado pequeña. El médico cerró su cuaderno. Me miró con ojos que habían visto demasiado y salvado muy poco. Hace 20 años mi hija murió, en circunstancias similares. No la salvé. Se le quebró la voz. Que me condenen si no salvo a estos. Testificaré, Brennan. Los registros médicos no mienten. El domingo por la mañana tomé una decisión. Vamos a ir a la iglesia. Connie abrió mucho los ojos. Nos mirarán fijamente. Que lo hagan. Escondernos nos hace parecer culpables. No tenemos nada que ocultar. El camino a la iglesia fue de 200 metros de susurros. 80 almas se apiñaban en ese pequeño edificio y todas las miradas se posaron en nosotros. Los niños se asomaban por encima de los bancos. Las madres los apartaban. Los hombres miraban fijamente sus botas. El reverendo Hatch nos vio y se detuvo en sus preparativos. Su sermón de esa mañana fue tan afilado como un cuchillo. La santidad de los lazos matrimoniales. Sus ojos se mantuvieron fijos en mí durante todo el tiempo. Lo que Dios ha unido, que ningún hombre lo separe. Algunos se colocan por encima del pacto sagrado, pero el lugar de una esposa está junto a su marido. Los niños necesitan a su padre, por muy severa que sea su disciplina. Después del servicio, en las escaleras de la iglesia, Beata Trick Hollis acorraló a Connie en voz alta para que los demás la oyeran. La gente está hablando, señora Ashford. Quizás sería más apropiado que se quedara con King. Connie se sonrojó. May me apretó la mano con más fuerza. Me acerqué a Beatrice. No levanté la voz. Señora, ¿ha visto sus heridas? He oído las acusaciones. Las ha visto con sus propios ojos. Silencio. Entonces quizá debería reservar su corrección para las personas que se la ganan. Me alejé. Mi familia me siguió. Por la noche fui a revisar el granero. Lo olí antes de verlo. Queroseno, fardos de heno empapados, marcas de antorchas en la puerta donde intentaron prenderle fuego, pero el viento lo había apagado. Huellas por todas partes. Varios hombres clavados a la puerta del granero. Documento oficial, aviso de propiedad bajo revisión legal. El albergue de fugitivos está sujeto a incautación. Firmado por Rufus Ashford y Marshall Yates. No solo venían a por Connie, venían a por todo. Volví a la cabaña y encontré a Connie en la mesa, escribiendo en un pequeño diario a la luz de una vela. Lo escondió rápidamente cuando entré. ¿Qué es eso? Nada, solo pensamientos. ¿Escribes? Mi madre me enseñó. Rufus no lo sabe. ¿Sobre qué escribes? Todo lo que ha hecho, fechas, detalles, 7 años. Abrí mucho los ojos. Eso es una prueba. También es una sentencia de muerte si lo encuentra. Afuera, el sonido que tanto temíamos. Caballos, múltiples antorchas visibles a través de la ventana, avanzando por el camino como estrellas enfurecidas. May susurró.
Ya viene, ¿verdad? Los caballos se detuvieron junto a mi valla. 4 jinetes, Rufus, 2 de sus amigos y el reverendo Hatch, sosteniendo una Biblia como si fuera un arma. Brennan. La voz de Rufus resonó en el patio. Échalos. Esto termina esta noche. Cogí el rifle y salí al porche. Me quedé allí de pie con mi rifle y 4 hombres con antorchas mirándome fijamente. El viento había arreciado, llevando la nieve de lado, haciendo que sus llamas bailaran como demonios. Brennan. Rufus volvió a llamar. No tienes derecho a retener a mi familia. Tengo todo el derecho a proteger a la gente para que no la maten. Es mi mujer, mis hijos. Estás infringiendo la ley. El alguacil Yates no estaba con ellos esta vez. Solo Rufus y sus amigos, Ezekiel Timms y otro hombre que no conocía, y el reverendo Hatch sentado en su caballo con la Biblia bien agarrada, como si las escrituras pudieran justificar lo que estaban a punto de hacer. «Hermano Brennan», gritó el reverendo, con ese tono particular que usan los predicadores cuando quieren parecer santos mientras hacen algo impío, «estás albergando el pecado mismo, la santidad del matrimonio». «No me hables de santidad», lo interrumpí. «Lo viste golpear a un niño en las escaleras de tu iglesia y no hiciste nada. Eso no es santo, es cobardía envuelta en un cuello clerical». La cara de Hatch se puso roja incluso en la oscuridad. «¿Cómo te atreves? Tranquilo». Rufus levantó una mano sonriendo. «El hombre tiene un rifle, seamos razonables». Desmontó lentamente, con las manos a la vista. «Brennan, no quiero problemas. Solo quiero recuperar a mi familia. Podemos hablarlo. Ya hemos hablado. El doctor Morrison tiene pruebas que dicen lo contrario». «¿Pruebas?» Rufus se rió. «El doctor es un borracho que ve fantasmas de su hija muerta y de todas las mujeres que tosen». «Nadie le creerá», dio un paso más. «Pero estoy dispuesto a olvidar lo sucedido. Envíalos fuera ahora. No presentaré cargos. Puedes quedarte con tu rancho. Todos nos iremos a casa». Detrás de mí, oí la respiración rápida y superficial de Kanye. May se había agarrado a la pierna de su madre. Y si no lo hago, la sonrisa de Rufus desapareció. «Entonces entraremos y los cogeremos. Tú decides». Levanté el rifle, sin apuntar a nadie, solo para que se viera. Eso sería un error. «¿Vas a dispararnos a todos, viejo?» «Delante de un reverendo. No tendrás que disparar a nadie si te das la vuelta y te vas». Ezekiel escupió jugo de tabaco en la nieve. «Está fanfarroneando. No ha disparado esa cosa en años». «3 años», dije. «Desde el funeral de Clara, cuando disparé a botellas detrás del granero hasta que se me entumeció el hombro. Memoria muscular. No lo olvides». Dudaron. Bien. Retrocedí lentamente hacia la puerta, con el rifle aún en alto. Fue entonces cuando lo oí. Un crujido procedente del granero. Llamas. Esta vez eran reales, no solo antorchas. Alguien había dado la vuelta mientras hablábamos y había terminado lo que había empezado antes. «¡Fuego!», gritó May. «El granero estaba...» «¿Qué pasa cuando no cooperas? ¿Vas a salir o quieres que lo siguiente sea la casa?» Disparé al aire. El disparo resonó en el patio y se hizo eco en las montañas. Los caballos se asustaron. Rufus y sus hombres retrocedieron. «¡Salgan!», grité, «antes de que deje de apuntar alto». Se retiraron hacia sus caballos, pero lentamente, asegurándose de que yo viera que no estaban asustados, solo demorados. «Mañana, Brennan», gritó Rufus mientras se alejaban. «Marshall vendrá al amanecer con los papeles. Papeles legales. No puedes esconderte detrás de ese rifle para siempre». El granero se derrumbó sobre sí mismo, lanzando chispas al cielo nocturno. 3 años de trabajo. Los recuerdos de Clara almacenados en ese desván. Todo. Cenizas. Saqué a las mujeres y a la niña antes del amanecer. No podíamos quedarnos. No con el granero destruido y Rufus prometiendo volver con la ley. Empaquetamos lo que pudimos llevar. Mantas, comida, el diario de Connie, el soldadito de hojalata de Mays. Dejé el rifle. ¿A dónde íbamos? Las armas de fuego no servirían de nada.
¿A dónde vamos?, preguntó Connie con voz temblorosa. A la casa de Silas Green, a 4 millas al norte, en Crowand. Allí hay otras leyes. ¿Nos acogerá? Si él no lo hace, nadie lo hará. Avanzamos por el bosque de pinos, evitando la carretera principal. El hielo hacía que el terreno fuera traicionero. Llevaba a Rose envuelta en el chal de Clara. May intentaba seguirnos el ritmo, pero sus piernas eran cortas y la nieve era profunda. Detrás de nosotros, los perros empezaron a ladrar. Rufus había pedido prestados perros de caza en algún sitio y nos seguían más rápido, dije. Pero Connie cojeaba mucho. Su muñeca mal curada no le permitía mantener el equilibrio sobre el hielo. Se cayó 2 veces. La segunda vez no se levantó lo suficientemente rápido. «Idos», susurró. «Llevad a las niñas. Te retrasaré. No abandonamos a nadie». La ayudé a levantarse. «May, agarra el otro brazo de tu madre». Los perros se acercaban. Teníamos unos 10 minutos. Miller Creek se cruzaba en nuestro camino, el mismo arroyo que daba nombre al pueblo. Normalmente estaba completamente helado en esta época del año, pero el deshielo lo había vuelto impredecible. El hielo crujía bajo la superficie, rompiéndose con sonidos similares a disparos. «Tenemos que cruzar», dije. May miró el hielo y luego a mí. «No aguantará. Aguantará si somos rápidos y nos separamos. Tú primero». Ella, la más ligera, se lanzó, deslizándose con los pies y extendiendo los brazos para mantener el equilibrio. Lo consiguió. Se volvió, con los ojos muy abiertos por el alivio. Connie era la siguiente. Ella negó con la cabeza. «Soy más pesada. Si se rompe, no se romperá», dijo. A mitad de camino, el hielo crujió con fuerza. Se quedó paralizada. «No te detengas», le grité. «Sigue adelante». Lo hizo. Lo consiguió. Cayó en los brazos de May al otro lado. Era mi turno. Llevaba a Rose. No podía dejarla caer si el hielo cedía. Tenía que ser perfecto. Di un paso. El hielo crujió inmediatamente. Demasiado peso detrás de mí. Los perros salieron disparados de entre los árboles. 3 de ellos seguidos por Rufus y 2 hombres a caballo. «Allí», señaló Rufus. Estaba a mitad de camino cuando mi bota se hundió. El agua helada me llegaba hasta la rodilla. Me saqué la bota y seguí avanzando, pero ahora más despacio. Rose empezó a llorar. «Ya casi estamos», le dije. «Ya casi». Otro paso. Más hielo roto. Ahora tenía los 2 pies en el agua, empapado hasta la mitad de la espinilla. 3 metros más. 2. Me lancé hacia la orilla. Lo conseguí. Me derrumbé en tierra firme. Rose gritaba en mis brazos. May la agarró y la abrazó con fuerza detrás de nosotros. Los perros llegaron al hielo. Se detuvieron, entrenados para no cruzar. Demasiado peligroso. Rufus les gritó, pero no se movieron. Por el otro lado gritó a sus hombres. «El puente está a 3 kilómetros al sur. Les cortaremos el paso». Se marcharon. Teníamos unos 30 minutos. «Corred», dije. La cabaña de Silas apareció entre los árboles como una promesa. Una vieja estructura de troncos, humo saliendo de la chimenea, símbolos de cuervos tallados en el marco de la puerta. Golpeamos la puerta, jadeando. La abrió, sin sorprenderse. «Brennan, imaginaba que vendríais. Necesitamos refugio». También lo imaginaba. «Entrad». Entramos a trompicones. El calor nos golpeó como algo físico. Silas tenía el fuego encendido, café en la estufa y, sentada a su mesa, a Beatrice Hollis. Busqué un arma que no llevaba. «¿Qué?» «Tranquilo, Brennan». Beatrice se levantó, con las manos a la vista. «No estoy aquí para hacerte daño». «Entonces, ¿por qué estás aquí?» «Eres uno de ellos». «Tú», recordé. «Los suministros han desaparecido. Tú los has cogido». Abrió su abrigo. Dentro había harina, sal, carne seca, todo lo que faltaba en mi cabaña. No los robé, los guardé para cuando tuvieras que huir. La miré fijamente. «Tú me ayudaste. No te sorprendas tanto». Dejó una bolsa de cuero sobre la mesa. También guardé el diario de Connie, el que ella había estado escribiendo. «Lo cogiste», susurró Connie. «Lo copiaste», corrigió Beatrice. Abrió más la bolsa. Dentro había 2 libros de contabilidad,
Tu diario y mis registros, que coinciden. Todas las fechas en las que te hizo daño coinciden con las compras de whisky en mi tienda. 7 años de pruebas. Sacó otro libro de contabilidad. Y encontré algo más. Pedidos de suministros. Rufus ha estado haciendo pedidos de mercancías para el condado. Harina, herramientas, madera, pero solo llega a la mitad. El resto va a parar a otra parte. Ha estado malversando $2,400 durante 5 años. Mi mente daba vueltas. Has estado observando todo este tiempo. Soy tendera. Llevo registros de todo. Miro a Connie. Siento lo que dije en la iglesia. Te estaba poniendo a prueba para ver si te defendías. Y lo hiciste. ¿Por qué ayudar ahora?, le pregunté. Porque estoy harta de ver morir a mujeres mientras los hombres se esconden detrás de la ley y las escrituras. Su voz se quebró. Llevo 3 años recopilando pruebas, esperando a alguien lo suficientemente valiente como para actuar. ¿De verdad? Silas sirvió café y lo repartió. Y hay más. Esta tierra, señaló el suelo. Tratado de 1855. Jurisdicción Federal de Coronation. La placa de ayudante del sheriff de Rufus no significa nada aquí. Pero el alguacil territorial, sí, pero la ley federal prevalece sobre la territorial. Y en esta tierra puedo conceder protección de sangre. Un tratado antiguo, ¿verdad? Afuera los perros volvieron a ladrar. En otra dirección, más cerca. Han encontrado el puente, dijo Silas con calma. Vienen hacia aquí. Me acerqué a la ventana. Ahora eran 6 jinetes, Rufus, sus hombres y el alguacil Yates, dije. Él trajo la ley. Se detuvieron en el límite de la propiedad. No cruzaron. Silas salió. Yo lo seguí. «Verde», gritó Rufus. «Mándalos fuera. Esto es territorio estadounidense». La voz de Silas se oía con claridad. «Esta tierra es del Tratado de la Nación Crow de 1855. Tu ley se detiene en ese poste de la valla. Y una mierda. Alguacil, arréstelos». Yates parecía incómodo. Técnicamente, tiene razón. Rufus, las tierras del tratado son jurisdicción federal. Entonces traiga a un alguacil federal. Tardará 3 días y necesitará una causa. Beatrice salió entonces, sosteniendo en alto sus libros de contabilidad. Yo tengo la causa. Malversación, agresión, intento de asesinato. Rufus palideció. Son mentiras, son recibos. Tu firma, fechados. ¿Quieres que los lea en voz alta? La expresión del alguacil cambió. Beatrice, ¿es cierto? Cada palabra. Y tengo testigos, gente del pueblo que testificará. La mano de Rufus se movió hacia su pistola. Sois todos conspiradores, todos y cada uno de vosotros. No lo hagas. La voz del alguacil se endureció. No empeores las cosas. Pero Rufus no le escuchaba. Sus ojos estaban ahora desorbitados, como los de un animal acorralado. Espoleó a su caballo para que avanzara. Silas levantó la mano. De entre los árboles surgieron 4 guerreros cuervo, silenciosos, armados. Esta tierra está protegida. Silas dijo, si cruzas esa línea, iniciarás una guerra que no puedes ganar. Rufus se detuvo en seco. Los guerreros no se movieron, solo observaban. Esto no ha terminado, dijo Rufus finalmente. Conseguiré documentos federales, legales, y cuando lo haga, interrumpió el alguacil, estaré en Cheyenne mostrándoles los libros de contabilidad de Beatrice. Más te vale que lean despacio. Se dieron la vuelta y se alejaron cabalgando. Pero Rufus miró atrás una vez y sus ojos prometían muerte. Dentro, May finalmente se permitió llorar. Connie la abrazó y la meció. Rose dormía en los brazos de Beatrice, alimentada y abrigada por fin. Me senté junto al fuego, con Silas a mi lado. Volverán, dije. Probablemente con más ley, más armas. Y entonces Silas sonrió. Entonces veremos si la verdad es más fuerte que el papel. Afuera, la nieve comenzó a caer de nuevo. Fuerte. De la que borra las huellas. De la que te da tiempo para pensar, para planear, pero también de la que te atrapa donde estás. La nieve siguió cayendo durante toda la noche. Por la mañana había 1 metro de altura.
La cabaña de Silas parecía más pequeña con 6 personas dentro, pero también más cálida. El tipo de calor que proviene de los cuerpos respirando juntos, no solo del fuego. May se sentó a la mesa con Silas, aprendiendo a leer los símbolos de seguimiento de cuervos grabados en la corteza. Él le enseñó a marcar la dirección, a dejar mensajes que solo ciertos ojos podían leer. ¿Por qué nos ayudaste?, preguntó May, trazando un símbolo con su dedo meñique. Porque cuando tenía tu edad, alguien me ayudó. Silas se quitó una pluma del sombrero. Una pluma de cuervo, negra como la noche. La gente de mi madre me enseñó que la protección no tiene que ver con la sangre. Tiene que ver con la elección. Metió la pluma en el bolsillo de May. El regalo de los guerreros significa que ahora estás bajo nuestra protección. May la tocó con delicadeza, como si pudiera romperse. Luego sacó su soldadito de plomo y lo colocó junto a la piel. Luma. Ahora tengo 2 protecciones. Así es. Al otro lado de la habitación, Beatrice estaba sentada con Connie, con el diario abierto entre ellas. Beatrice había traído material para escribir, tinta y papel. Estaba enseñando a Connie a organizar el diario para convertirlo en un testimonio legal. Aquí, Beatrice señaló una entrada. 3 de febrero de 1887. Escribiste: estaba enfadado por la cena. Eso no servirá en el juicio. Escríbelo claramente. Me golpeó en la cara con el puño cerrado porque el guiso estaba frío. Me rompió el pómulo, lo dijo el doctor Morrison. A Connie le temblaba la mano mientras escribía. Siento haberte juzgado en la iglesia. Estaba probando a ver si te rendías o luchabas. La voz de Beatrix se suavizó. Luchaste. Eso es raro. La mayoría de las mujeres simplemente aguantan. Yo aguanté durante 7 años. Pero ahora estás aquí. Eso no es aguantar. Eso es escapar. Trabajaron juntas, en silencio, reescribiendo la historia para convertirla en pruebas. La tarde llegó con suavidad. Me senté junto al fuego, tallando un trozo de pino. Mis manos necesitaban algo que hacer. Sin pensar, empecé a tararear. Amazing Grace. Era la primera vez desde la muerte de Clara que el himno no me ahogaba. May lo oyó, levantó la vista de sus símbolos y sonrió. Tiene una voz bonita, señor Clyde. Clyde, le dije. Solo Clyde. No hace falta el señor. Se acercó y se sentó a mi lado, observando cómo mis manos daban forma a la madera. ¿Qué estás haciendo? Aún no lo sé. Las manos me lo dirán cuando estén listas. Nos quedamos sentados así, con la nieve cayendo fuera, el fuego crepitando, a salvo. La palabra me sonaba extraña después de años de simplemente sobrevivir. Silas carraspeó. Tenemos que hablar de mañana. Todos nos volvimos. Tenía el rostro serio. Los Marshals federales están a 3 días de distancia, en Cheyenne. Pero Rufus no esperará. Encontrará la manera de forzar la situación. Miró a Connie. Hay una opción, un antiguo derecho del tratado. La adopción por sangre. ¿Qué es eso?, preguntó Connie. La gente de mi madre lo utilizó cuando los colonos huyeron de la violencia. Si la vida de alguien está en peligro, una familia Crow puede adoptarlo. Eso los convierte en miembros de la tribu. Protección federal, no territorial. ¿Harás eso por nosotros? Ya he empezado con el papeleo. Solo falta la aprobación del Consejo Tribal. Se reúnen mañana por la noche. La esperanza floreció en el rostro de Connie por primera vez. ¿Quieres decir que podríamos ser libres legalmente según la ley Crow? Sí. Rufus no podría tocarte. Ni su placa, ni sus documentos. No significan nada. May me agarró de la mano. ¿Eso significa que podríamos quedarnos contigo? Miré a Connie con una pregunta en los ojos. Ella me devolvió la mirada. Algo pasó entre nosotros que no era romántico, ni una obligación, solo reconocimiento. 2 personas destrozadas que se habían encontrado en una tormenta. Si el señor Brennan quiere, comenzó ella. Clyde, la corregí. Y sí, May me abrazó. Por primera vez, la cabaña no parecía vacía. Sentí que con tiempo y cuidados podría llegar a parecer un hogar. Esa noche dormimos más tranquilos. May y Rose en un jergón cerca del fuego. Connie y Silas en la habitación de invitados. Beatrice había regresado al pueblo antes de que anocheciera,
Era más seguro que no la vieran aquí demasiado tiempo. Silas y yo nos turnamos para vigilar, pero la noche transcurrió tranquila. El amanecer fue claro y frío. Salí a revisar el perímetro, con el aliento empañando el aire de la montaña. Fue entonces cuando lo vi. Al sur, hacia donde había estado mi rancho, humo negro elevándose, no el gris tenue de una chimenea, sino espeso, oscuro, del tipo que significa que un edificio está ardiendo. Silas salió y siguió la línea de mi mirada. ¿Es tu casa? ¿Era mi casa? Nos quedamos allí, viendo cómo mi pasado se convertía en cenizas. Todo lo que había construido con Clara, la mesa donde comíamos, la cama donde ella murió, las paredes que habían acogido su risa. Lo siento, dijo Silas. Yo no. Las palabras me sorprendieron. Ya estaba vacío. Solo hacía falta el fuego para que fuera oficial. Pero May había salido y había visto el humo. Su rostro se descompuso. El soldadito de plomo. Lo saqué del bolsillo. Lo encontré junto a la puerta antes de irnos. Los soldados se quedan con sus guerreros, ¿recuerdas? Ella lo cogió. El alivio inundó su rostro y luego volvió a mirar el humo. Quemó tu casa por nuestra culpa. La quemó porque tiene miedo. Los hombres así, cuando no pueden controlar algo, lo destruyen. Me arrodillé y la miré a los ojos. Los edificios son solo madera. Las personas importan. Tú importas. Me abrazó con fuerza. Por encima de su cabeza, vi cómo ardía mi historia y sentí algo en el pecho que podía ser pena o alivio. No sabía cuál de las dos cosas. Quizá ambas. Detrás de nosotros, Connie estaba de pie en la puerta, con las manos sobre la boca, sin llorar, solo mirando cómo desaparecía el último vínculo con mi antigua vida. Lo siento, susurró. No lo sientas. Esa casa era una tumba. Esto, señalé la cabaña. Para ellos, esto es vivir. Pero incluso mientras lo decía, sabía que Rufus acababa de ir más allá. Si había quemado una casa, ¿qué más quemaría? ¿A quién más? Vinieron a por mí al mediodía, no al amanecer, como suelen hacer los cobardes, sino a plena luz del día, con medio pueblo mirando. El alguacil federal W.D.E. Hutchins llegó desde Cheyenne, la verdadera ley, no la territorial. Detrás de él, Rufus montaba su caballo como si ya hubiera ganado. 20 hombres en esa posición, todos ellos armados. Silas se colocó a mi lado. Esta es Tierra Crow. No tienes autoridad federal, viejo tribal de Trump. El alguacil mostró unos documentos firmados por el propio gobernador territorial. Clyde Brennan, Brennan, queda detenido por secuestro, encubrimiento de fugitivos y destrucción de propiedad. ¿Destrucción de propiedad? Casi me echo a reír. Él quemó mi casa. Tu palabra contra la de los ayudantes. El alguacil desmontó y sacó unas esposas de hierro. ¿Vas a venir tranquilamente? Detrás de mí en la cabaña oí que May empezaba a llorar. Connie intentaba callarla. Miré a Silas. ¿Qué les pasará si no lo hago? ¿Nos matarán de hambre o nos quemarán? Silas apretó la mandíbula. Tú decides. En realidad, no hay elección. Extendí las manos. El hierro estaba frío, pesado. No había llevado grilletes desde los 15 años cuando me emborraché con whisky. Eran cadenas diferentes, pero pesaban lo mismo. Las mujeres se quedan aquí, dije, bajo la protección de Silas. No es así como funciona. Rufus se adelantó. La esposa va con su marido. Esa es la ley. El doctor Morrison salió de entre la multitud. No lo había visto llegar. Marshall, soy el médico del pueblo. Esa mujer tiene 17 lesiones documentadas. Se va con él. Lo acuso de cómplice de intento de asesinato. El alguacil dudó. Eso es grave, doctor. Es un diagnóstico profesional respaldado por registros médicos. Está bien. La voz del alguacil se endureció. La mujer se queda hasta el juicio, pero Brennan viene ahora. Connie me agarró del brazo. No, por favor, no pasa nada. Miré a Silas. Protégelas con mi vida. May salió corriendo y me abrazó por las manos encadenadas. Tenía la cara mojada y enrojecida. No dejes que te lleven. Me arrodillé lo mejor que pude con las cadenas. Escucha, eres más valiente de lo que crees. Ese soldadito de plomo. Guárdalo bien.
¿Recuerdas lo que hacen los soldados? Protegen a la gente. Así es, pues protege a tu madre y a tu hermana hasta que yo vuelva. Y si no vuelves, no supe qué responder. Solo le toqué el pelo una vez. Los amables guardias la apartaron. El camino hasta la ciudad era de 2 millas. Me obligaron a caminar encadenado mientras ellos iban a caballo. El camino estaba embarrado y cubierto de nieve derretida. Mis botas se empaparon en 10 minutos. El hierro se me clavaba en las muñecas con cada paso. La calle principal de Timber Creek estaba llena de gente. Las noticias vuelan en los pueblos pequeños, sobre todo cuando hay algo espectacular. Los niños comían caramelos como si fuera una feria. Las mujeres se agarraban los mantones y cuchicheaban. Los hombres cruzaban los brazos. Sus rostros eran indescifrables. Mantuve la cabeza alta. No iba a darles la satisfacción de verme derrotado. Alguien escupió y me falló por centímetros. Ladrón de esposas. Otra voz. Rompiste la ley por una mujer. Necio. Pero no todo el mundo era hostil. Vi a la señora Chen, de la pensión, con lágrimas en los ojos. Vi al herrero apartar la mirada rápidamente, avergonzado. Vi a otros que recordaban a Clara, que me habían visto enterrarla solo, que quizá entendían por qué había hecho lo que había hecho. May me había seguido de alguna manera. Una pequeña sombra entre la multitud. Se abrió paso entre la gente, intentando llegar hasta mí. Un guardia la detuvo. «Vuelve aquí, chica». La voz de Rufus era cruel. «Tu padre te está esperando. Tú no eres mi padre». May gritó tan fuerte que toda la calle la oyó. «Eres un monstruo». La multitud se quedó en silencio. Una niña llamando monstruo a su padre. Ese tipo de cosas cortan los rumores como un cuchillo. La cara de Rufus se puso morada. Se acercó a ella, levantando la mano. «Tócala y romperé estas cadenas». Mi voz se escuchó. Tranquila, segura. «Y luego te romperé a ti». El alguacil se interpuso. «Ya basta, Ashford. Contrólate. Chica, vuelve a la propiedad de Green». May me miró por última vez. Asentí. Se fue, pero despacio, como si marcharse le doliera. La cárcel era pequeña. 2 celdas, ambas vacías hasta ahora. Me encerraron en la más alejada. Al menos me quitaron los grilletes. La celda olía a orina y a miedo antiguo. Una manta fina, un colchón de paja con ratas viviendo en él, una taza de hojalata, un cubo en la esquina, una ventana con rejas que daba a la plaza del pueblo. Podía verlo todo. La horca que construyeron para los ahorcamientos, el campanario de la iglesia, la tienda general. Me senté en la paja e hice inventario de lo que había perdido. El rancho quemado, la reputación huida, la libertad perdida, el recuerdo de Clara, el hogar que lo albergaba, cenizas. El futuro parecía una soga. Me temblaban las manos. Era la primera vez en 3 años que me temblaban. No por miedo, por la rabia que no tenía dónde ir. Cayó la noche. No había lámparas, solo una vela que había dejado el guardia. La vi consumirse. La cera se derretía. La llama se apagaba. Cuando se extinguió, la oscuridad fue total. Fue entonces cuando oí el roce de un taburete fuera de mi celda. Una voz familiar. Vino a hablar. «Silus, no hay mucho que decir. A veces el silencio es la conversación más sincera». Se acomodó. «¿Conoces la historia de la vasija rota?» «No. Mi abuela me la enseñó. Sabiduría de los cuervos». Su voz se suavizó. Cadencia de narrador. Una mujer tenía una vasija perfecta. Llevaba agua todos los días. Un día se le cayó y se rompió por un lado. La tiró y compró una nueva. Pero alguien encontró la vasija rota y plantó semillas en la grieta. Las flores crecieron a través de la rotura. La hicieron más hermosa que cuando estaba entera. Me quedé mirando la oscuridad de donde provenía su voz. «No estoy de humor para parábolas, entonces escúchalo claramente. Tú eres la vasija rota. La muerte de Clara te quebró. Has sido desechado. Yaciste vacío durante 3 años. Esas personas, May, Connie, Rose, son las flores que crecen a través de tus grietas. Se me hizo un nudo en la garganta. Las vasijas rotas contienen más.
Silas terminó. ¿Te acuerdas de eso mañana? Se marchó. Me senté en la oscuridad sosteniendo el chal de Clara que Beatriz había salvado del fuego. Lo había traído antes, sobornando al guardia. Era lo único que me quedaba de mi esposa. Lo apreté contra mi cara y rompí a llorar. Por primera vez en 3 años. Lloré como un hombre que había estado conteniéndose durante demasiado tiempo. Medianoche. Los gritos del exterior me despertaron sobresaltado. Pasos corriendo. Entonces me llegó el olor. Humo. Fui a la ventana. La tienda de Beatriz estaba completamente envuelta en llamas. Las llamas salían disparadas por el techo. La gente corría con cubos. Beatriz estaba en la calle gritando algo que no pude entender. El guardia entró corriendo. Fuego. Uno grande. ¿Qué ha pasado? Las tiendas lo están quemando todo. Se detuvo y me miró. Los libros de contabilidad. La señora Hollis no dejaba de decir que los libros estaban dentro. Se me revolvió el estómago. ¿Estaban allí? Supongo que sí. Los edificios han desaparecido. No queda nada. Salió corriendo para ayudar con el fuego. Me agarré a los barrotes. Vi cómo ardían las pruebas. 7 años de documentación. Las pruebas de los crímenes de Rufus. Las pruebas de las lesiones de Coney. Todo. Convertido en humo y cenizas. Rufus estaba al otro lado de la calle mirando. Con los brazos cruzados, la cara tranquila. Lo había hecho. Había borrado la verdad. Y ahora solo eran palabras contra palabras. La palabra de un ayudante del sheriff contra la de un ladrón de esposas. Me dejé caer sobre la paja. El juicio era al día siguiente. Y no teníamos nada. El amanecer fue gris y frío. El guardia me trajo agua y pan duro. No me miraba a los ojos. Afuera podía oír cómo se despertaba la ciudad. Botas sobre madera. Voces que se reunían. El sonido particular que hace una multitud cuando espera entretenimiento. Estaban construyendo algo en la plaza. Martillos sobre madera. No podía verlo desde mi ángulo, pero sabía que era una plataforma para el juicio o la ejecución, dependiendo de cómo fuera el día. A las 8 vinieron a buscarme. Esta vez sin grilletes. Solo 2 guardias con rifles. Me llevaron al frío que me calaba hasta los huesos. La plataforma estaba terminada. Un tribunal improvisado allí mismo, al aire libre. En Timber Creek no hay un tribunal propiamente dicho, así que se conformaban con el espectáculo. 200 personas, quizá más. La mayor multitud que había visto desde el 4 de julio. Niños a hombros, hombres con petacas pasando entre ellos. Mujeres con sus vestidos de domingo, como si fuera la iglesia. El juez Alistair Crane estaba sentado detrás de una mesa en la plataforma. Gable a su lado. Un juez federal de circuito de unos 60 años con el rostro como granito tallado. No conocía a este pueblo. No conocía a esta gente que podía decantarse por cualquier lado. Me sentaron en una silla de madera, sin abogado a mi lado. No podía permitírmelo. Tendría que hablar por mí mismo. Frente a mí, Rufus estaba sentado con el abogado del pueblo, Gideon Pratt, de pelo liso y ojos de serpiente. El tipo de hombre que podía hacer que la ley sonara como el Evangelio y el Evangelio como la ley. Rufus llevaba una camisa limpia, la placa de ayudante del sheriff pulida y brillante, interpretando a la perfección el papel de marido agraviado. Se leyeron los cargos. Secuestro, encubrimiento de fugitivos, interferencia en la custodia legal, conspiración. Cada palabra sonaba con fuerza. Pena máxima, 20 años de trabajos forzados. El juez Crane me miró. ¿Cómo se declara? Inocente, señoría. ¿Por qué motivos? Por haber salvado 3 vidas de un hombre que las estaba matando lentamente. Murmullos entre el público. El juez golpeó con el mazo. Este tribunal determinará los hechos, señor Brennan, no el melodrama. Proceda, señor Pratt. Pratt se mantuvo firme y con gestos ensayados. Su señoría, este es un caso sencillo. La señora Constance Ashford es la esposa legal del ayudante del sheriff Rufus Ashford. Sus hijos son propiedad legal de él. El señor Brennan los sacó de su casa sin autorización. La ley es clara. Extendió los documentos, el certificado de matrimonio,
los certificados de nacimiento, las escrituras de propiedad, todo oficial, sellado y legal. Además, continuó Pratt, el ayudante Ashford ha sido un fiel servidor de la ley durante 5 años. Su primo, el sheriff Thomas Ashford, dará fe de su carácter. El reverendo de la iglesia de esta ciudad hablará de su fe. Múltiples testigos confirmarán que la señora Ashford siempre ha sido problemática, propensa a los accidentes. El señor Brennan se aprovechó de una mujer confundida y de sus hijos con fines que solo podemos especular. La multitud murmuró, ese murmullo desagradable que se produce cuando los chismes encuentran permiso. Llamó al reverendo Oswin Hatch al estrado. El reverendo tomó su lugar, con la Biblia en la mano, como si fuera una armadura, prestó juramento y se dispuso a dar su testimonio como si lo hubiera estado practicando. Reverendo, ¿desde cuándo conoce al ayudante Ashford? Desde hace 10 años. Lo conozco desde que era un joven que buscaba el camino hacia el Señor y su carácter. Es un hombre temeroso de Dios y un marido devoto. Lucha con las dificultades de su esposa, pero siempre con paciencia. ¿Qué dificultades? Ella siempre ha sido melancólica. Problemas femeninos, ¿entiende? Propensa a la histeria. Ve cosas que no existen. Hace acusaciones. Y las lesiones que el señor Brennan afirma haber presenciado. La torpeza de una esposa. Desafortunado, pero no infrecuente. Caídas. Accidentes en la cocina. El ayudante Ashford siempre ha buscado atención médica para ella cuando ha sido necesario. Mis manos se aferraron a los brazos de la silla. Me puse de pie. Eso es mentira. El mazo resonó. Señor Brennan, ya tendrá su turno. Siéntese. Vio a Rufus golpear a un niño en las escaleras de su iglesia y no hizo nada. Siéntese. Me senté, pero el público me había oído. Algunas caras mostraban ahora dudas. Es una pequeña grieta, pero ahí tiene a su testigo. Señor Brennan, dijo el juez. Me levanté y me acerqué al reverendo. Usted dijo que conoce a Rufus desde hace 10 años. Así es. En esos 10 años, ¿cuántas veces vio a Connie Ashford lesionada? No llevo la cuenta. Quizá más de 5. Más de 10. Pausa, supongo. Y cada vez creyó que era un accidente. Una mujer se cae por las escaleras tantas veces, se rompe los huesos tantas veces, se quema tantas veces, y usted nunca pensó que tal vez alguien la empujaba. El rostro del reverendo se sonrojó. Un padre tiene derecho a disciplinar a su familia. Le pregunté sobre la disciplina. Le pregunté sobre las lesiones. A veces, la disciplina da lugar a correcciones que parecen duras para los extraños. ¿Correcciones? ¿Se refiere a golpear a una niña de 9 años con tanta fuerza que le parte el labio? Yo lo vi. Alguien entre la multitud gritó. En las escaleras de la iglesia, el martillo cayó. Orden. El testigo responderá a la pregunta. El reverendo Hatt se movió. Los niños necesitan una guía severa. Eso no es una respuesta. Yo vi una corrección, no un abuso. ¿Cuál es la diferencia? La intención. La disciplina se aplica con amor para el bien del niño, y se podía ver amor en ese puño. El reverendo no supo qué responder. Bajó del estrado, con el rostro enrojecido por la ira o la vergüenza. Difícil saber cuál de las dos. Llamó a Ezekiel Timms. El compañero de copas de Rufus subió al estrado y prestó juramento con la mano ligeramente temblorosa. Señor Timms, ¿cuánto tiempo lleva conociendo a la familia Ashford? 5 años. Rufus y yo bebemos juntos. Quiero decir, nos vemos a menudo. Y la señora Ashford siempre se cae. Es una mujer torpe. Rufus me lo cuenta todo el tiempo. Cómo se quema con la estufa, tropieza en las escaleras. Él es paciente con ella, pero eso desgasta a un hombre. Usted ha sido testigo de estos accidentes. Bueno, no, pero Rufus dice, yo me quedé quieto, así que no viste nada. Solo creyó a su amigo. Creo que eso no es una prueba. Es lealtad hacia tu compañero de copas. El juez lo admitió. Tim se quedó allí sentado, desanimado. Supongo que yo nunca vi nada. Entonces, ¿por qué testificar? Porque Rufus me lo pidió. La multitud se agitó. Otra grieta en la fachada. Llamo a la señora Prudence Calloway. La chismosa del pueblo subió al estrado,
con la espalda recta como una tabla. Había estado esperando este momento. Señora Calloway, usted vive cerca de la propiedad de Brennan. A 2 millas al sur, lo suficientemente cerca como para ver las idas y venidas. ¿Y qué observó? Vi a la señora Ashford entrar en la cabaña del señor Brennan. Sin Vázquez, acompañante. Estuvieron solos juntos durante días. Es escandaloso, impropio. Una mujer casada viviendo con un hombre soltero. La multitud se lo tragó. Los rumores se extendieron como la pólvora. ¿Vio usted alguna conducta impropia? Pregunté cuando llegó mi turno. La situación en sí misma lo es. ¿Vio usted algo? ¿Algún contacto físico? ¿Algo inapropiado? Bueno, no. Pero entonces está testificando sobre su imaginación, no sobre hechos. Estoy testificando sobre la decencia. La corrección no cura los huesos rotos, señora. Yo sí. Ella se retiró enfadada. Llamo al Doralwood Morrison. Por fin, alguien que diría la verdad. El doctor subió al estrado con su maletín médico a su lado y sacó sus registros. Doctor Morrison, usted examinó a la señora Ashford. Lo hice. Documenté exhaustivamente 17 lesiones distintas en diversas fases de curación. Pratt se puso en pie. Protesto, señoría. Estos registros no se archivaron oficialmente. Elder Morrison realizó este examen sin el permiso del marido. Según la ley territorial, el examen médico de una esposa requiere el consentimiento del cónyuge. El juez frunció el ceño. ¿Es eso cierto, doctor? Estaba herida, moribunda. No necesito permiso para salvar una vida. Sin embargo, la ley es clara. Sin la autorización adecuada, sus conclusiones son inadmisibles. El rostro del doctor se puso pálido. Está diciendo que, como la salvé sin preguntarle al hombre que la estaba matando, mi testimonio no cuenta. Estoy diciendo que la ley tiene procedimientos. Usted no los siguió. Su testimonio queda excluido. El doctor se quedó allí, abriendo y cerrando la boca. Luego me miró con los ojos húmedos. Lo siento. Pensé que hacer lo correcto no es lo mismo que hacer lo legal. Terminé. Lo sé. Bajó del estrado. Nuestra mejor prueba se había esfumado. Su señoría, me gustaría llamar a la señora Beatrice Hollis. Beatrice subió al estrado, pero tenía las manos vacías. No había libros de contabilidad. Se habían quemado. Señora Hollis, usted afirma tener pruebas de irregularidades financieras. Las tenía. 7 años de registros que mostraban cómo el ayudante Ashford malversaba fondos del condado, pero se quemaron anoche en un incendio que se produjo justo después de que el señor Brennan fuera detenido. ¿Tiene alguno de esos registros? No, se han perdido. Entonces no tiene pruebas, solo acusaciones. Puedo testificar lo que decían. Son rumores, su señoría. Dijo Pratt con suavidad. Sin documentación física, solo es la palabra de una mujer. El juez estuvo de acuerdo. Sin los libros de contabilidad, no puedo admitir este testimonio. Retírese, señora Hollis. Beatrice me miró, devastada. Lo siento. Debería haber escondido copias en otro lugar. Lo intentaste, le dije. Eso es más de lo que hacen la mayoría. La acusación descansa, su señoría. El juez Crane me miró. Señor Brennan, ¿tiene testigos? Me gustaría llamar a May Ashford. Rufus se puso de pie de un salto. Tiene 9 años, es una niña. Los niños pueden testificar sobre lo que han visto, consideró el juez. Lo permitiré, pero yo determinaré su credibilidad. Trajeron a May. Se subió al estrado, con los pies apenas tocando el suelo, y se aferró al soldadito de plomo que llevaba en el bolsillo. Podía ver su mano agarrándolo a través de la tela. May, le dije con suavidad, cuéntale al juez lo que pasó en casa. Su voz era débil pero firme. Perdona a mamá muchas veces. ¿Con qué frecuencia? Todas las noches que bebía, que era todas las noches. ¿Lo viste? Sí, señor. Una vez la empujó por las escaleras, otra vez le rompió el brazo, la quemó con una plancha. Lo vi todo. Intenté detenerlo, pero soy demasiado pequeña. La multitud se había quedado en silencio. Incluso los niños habían dejado de moverse. Hay algo en el testimonio de un niño que atraviesa las mentiras como una espada. Su señoría, comenzó Pratt, pero Rufus ya se estaba moviendo.
Se puso de pie, con el rostro desmoronándose en lágrimas tan repentinas que casi me las creí. Su señoría, ¿puedo hablar? Adelante. La voz de Rufus temblaba. Una actuación perfecta. Es mi hija, la quiero más que a mi propia vida, pero siempre ha tenido dificultades. Cuenta historias, vidas y fantasías. Su madre la anima a hacerlo. Hablan de mí cuando estoy trabajando. Le envenenan la mente contra mí. Se volvió hacia May con lágrimas en los ojos. Cariño, papá te quiere. Nunca he querido hacer daño a nadie. Vuelve a casa, por favor. May retrocedió como si la hubiera golpeado. Empezó a llorar. Lágrimas reales, no fingidas. Mientes. Nos haces daño. Nos haces daño todo el tiempo. La han preparado, dijo Rufus al juez. ¿No lo ve? Brennan la ha puesto en mi contra. Llamo al alguacil Ezra Yates, dijo Pratt rápidamente. Se me encogió el corazón. El alguacil subió al estrado, el único hombre que creía que podría ser neutral. Alguacil, ¿cuánto tiempo ha trabajado con el ayudante Ashford? 5 años. Y en ese tiempo, ¿ha visto alguna vez pruebas de maltrato? Larga pausa. El alguacil me miró. Vi algo en sus ojos. Quizás una disculpa o vergüenza. No, dijo finalmente. Nunca he visto pruebas. Y las afirmaciones del señor Brennan. Creo que la niña ha sido influenciada. A veces, las mujeres vuelven a los hijos en contra de sus padres cuando los matrimonios van mal. Lo he visto antes. Ahí estaba. El tercer giro, la traición, el hombre de la ley del lado del ayudante corrupto, el sistema protegiéndose a sí mismo. Se me entumecieron las manos. El juez Crane se reclinó en su asiento. Ya he oído suficiente, señor Brennan. Sus acciones, aunque tal vez bien intencionadas, violaron la ley. La señora Ashford es propiedad legal de su marido. Usted no tenía derecho a interferir. El martillo cayó. Culpable de todos los cargos, la multitud estalló, mitad vitoreando, mitad protestando. Sentencia: 5 años de trabajos forzados. La señora Ashford y sus hijos quedan bajo la custodia de su marido de inmediato. ¡No! El grito de Connie atravesó todo. Ella estaba entre la multitud, con Silas a su lado. «Por favor, nos matará». Rufus se acercó a ella fingiendo preocupación. «Vamos, esposa, vamos a casa, trae a las niñas». May se liberó del guardia y corrió hacia mí. Me rodeó las piernas con los brazos. «No dejes que nos lleve, por favor». Los guardias la apartaron. Ella gritó, «¡Fought!». El soldadito de plomo cayó de su bolsillo y rodó por la plataforma hasta mis pies. Lo recogí, lo sostuve y observé cómo Rufus arrastraba a Connie hacia su carro. Mientras May gritaba mi nombre y Rose lloraba en brazos de Beatrix, la multitud se dispersaba, algunos avergonzados, otros satisfechos, la mayoría simplemente aliviados de que todo hubiera terminado y pudieran volver a sus vidas. El alguacil vino a buscarme. «Lo siento, Brennan. No tanto como deberías sentirlo tú. Tengo una placa que proteger y nada que perder». Me llevaron de vuelta a la celda. A través de los barrotes, vi a Rufus subir a su familia al carro. May tenía la cara pegada al respaldo y las manos extendidas hacia mí. Luego se marcharon. En mi mano, un soldadito de plomo. En la plataforma detrás de mí, una soga colgada en la horca. El guardia me vio mirando. 3 días. Ese es el momento en que te cuelgan. Me senté en la paja, sostuve al soldadito de plomo y escuché el grito de May resonando en mi memoria. Este era el segundo nivel de dolor, más profundo que la pérdida de propiedades. Era la pérdida de todo lo que importaba, y tenía 3 días para averiguar cómo detenerlo, o 3 días para hacer las paces con el fracaso. Esa noche en la celda fue la más larga de mi vida. Más larga que la noche en que murió Clara. Más larga que los 3 años que pasé solo después. Porque esta vez no solo estaba fallándome a mí mismo, les estaba fallando a ellos. Me senté en la oscuridad, puliendo aquel soldadito de plomo con mi camisa. El coraje de May era tan pequeño que cabía en un bolsillo. Había prometido protegerlos y había fallado. Llegó la medianoche, luego la 1, luego las 2. A las 3, oí un rasguño en la ventana.
Silencioso, deliberado, una cara apareció entre los barrotes. Beatrice Hollis, jadeando por el esfuerzo de trepar. Brennan, despierta. Estoy despierta. Escucha, los libros de contabilidad no se quemaron todos. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué? Soy tendero. Guardo copias de todo. 3 juegos. Uno se quemó en la tienda, pero tenía uno enterrado detrás de la oficina del doctor y otro guardado bajo llave en el sótano de la iglesia. Dijiste que yo había dicho que las copias de la tienda se habían quemado. Nunca dije que fueran las únicas copias. Tenía que hacer creer a Rufus que había ganado, hacer que bajara la guardia. Ella pasó algo a través de los barrotes. Una bolsa de cuero. Dentro había 2 libros de contabilidad, inmaculados, completos. 7 años de pruebas, susurró. Su malversación. Las entradas del diario de Cognier, copiadas palabra por palabra. Los registros médicos que el doctor me dio antes del juicio. Todo. Miré los libros de contabilidad como si fueran la resurrección misma. El juez excluyó esta prueba. El juez territorial las excluyó. Las leyes federales son diferentes. Y hay un alguacil federal escribiendo desde Cheyenne en este momento. Uno de verdad, no los chicos locales, debería estar aquí al amanecer. ¿Por qué vendría un alguacil federal? Porque Doc envió un telegrama hace 3 días, antes del juicio, en el que les informaba de la malversación de fondos federales, de un ayudante corrupto, del fracaso de la ley territorial. Ella se agarró a los barrotes. Puede que el sistema esté roto aquí, pero aún no lo está en todas partes. Bajó y desapareció en la oscuridad. Me senté con los libros de contabilidad en las manos. Pruebas, ¿verdad? Una oportunidad. Pero faltaban 3 horas para el amanecer, y Rufus tenía a Connie y a las niñas en su casa, a 6 kilómetros de distancia. 3 horas era mucho tiempo para un hombre desesperado. El amanecer fue frío y limpio. Las campanas de la iglesia repicaron, no para el culto, sino para la reunión. Todo el pueblo se reunió de nuevo en la plaza. Me sacaron encadenado, esperando la soga, pero la plataforma ahora era diferente. No había horca, solo una mesa con papeles esparcidos sobre ella y un hombre al que no reconocí. Tenía unos 50 años, una placa federal en la chaqueta y el rostro curtido por haber visto demasiado lo que los hombres se hacen unos a otros. «Soy el alguacil federal Wade Hutchins», dijo, con una voz que llegó a todos los rincones de la plaza. «He estado investigando denuncias de corrupción en este territorio, concretamente del ayudante Rufus Ashford». La multitud se quedó en silencio, un silencio diferente al de ayer. Este tenía peso. El juicio de ayer se llevó a cabo bajo la ley territorial, pero la ley federal prevalece sobre la territorial cuando se trata de delitos federales. Levantó los libros de contabilidad. Estos documentos muestran una malversación sistemática de fondos federales durante 5 años. $2,400. Eso es un delito federal. Rufus, entre la multitud, palideció. Son falsificaciones. Se quemaron. Estos no se quemaron y han sido autenticados. El alguacil miró a la multitud. También estoy investigando los cargos de agresión y tentativa de asesinato. Según la ley federal, puedo anular las decisiones de custodia locales cuando hay una vida en peligro inmediato. No puede hacerlo. El juez Crane se sobresaltó. Puedo y lo haré. El alguacil se volvió hacia mí. Señor Brennan, el veredicto de ayer queda suspendido a la espera de la revisión federal. Queda en libertad. Me quitaron las cadenas. Me quedé allí, con las muñecas en carne viva, sin poder creerlo. Pero la multitud estaba cambiando. Algo estaba cambiando, como una presa a punto de romperse. La señora Prudence Calloway se puso de pie. «Alguacil, necesito cambiar mi testimonio». «Señora», mentí. O, mejor dicho, no dije toda la verdad. Su voz temblaba. Vi las lesiones de Cognier durante años, ojos morados, huesos rotos. Todos lo vimos. Me dije a mí misma que no era asunto mío, pero lo era. Lo es. Otras mujeres se levantaron una tras otra. Vi que tenía la muñeca torcida. La ayudé a entablillarla. Lo vi golpearla fuera de la tienda.
Me dije a mí misma que era un asunto entre marido y mujer. Lo sabía. Todos lo sabíamos. Y no dijimos nada. Los hombres lo tuvieron más difícil. Se levantaron más despacio. La vergüenza era más pesada. Ezekiel Timms. Mentí en el estrado. Vi a Rufus pegarle 2 veces, quizá más. Me dije a mí mismo que era asunto suyo, pero ayer, al ver llorar a esa niña pequeña, no pudo terminar. Incluso el reverendo Hatch se quedó pálido y temblando. He sido cómplice. Elegí la doctrina por encima de la humanidad. Me avergüenzo ante Dios y ante los hombres. La confesión se extendió como la pólvora. Una persona tras otra se levantó para decir la verdad que habían enterrado bajo el miedo y la corrección. Entonces se levantó Marshall Ezra Yates, el local que nos había traicionado. Su rostro estaba marcado por la culpa. Mentí bajo juramento. Su voz apenas se oía. Hace 3 años que sé de los abusos de Rufus. Miré para otro lado porque es primo del sheriff, porque proteger la placa parecía más importante que proteger a la gente. Se quitó la placa y la dejó en el suelo. Me equivoqué. El alguacil federal lo miró. Te enfrentará cargos por eso. Lo sé, pero ayer, el grito de esa niña... La voz de Yates se quebró. Tengo una hija de su edad. Si alguien le hiciera a mi hija lo que Rufus le hizo a la suya, lo mataría. Pero yo lo ayudé. Ayudé a un monstruo porque llevaba una placa. El silencio fue absoluto. El alguacil federal se volvió hacia el juez Crane. Su veredicto queda anulado. El señor Brennan es inocente de todos los cargos. Además, voy a emitir una orden de arresto contra Rufus Ashford por cargos de malversación, agresión e intento de asesinato. Miró a la multitud. ¿Dónde está? Al principio nadie respondió. Entonces, un niño de unos 12 años tomó la palabra. Anoche se fue a casa con su familia. Esta mañana vi humo en esa dirección. Se me heló la sangre. ¿Humo? Sí, señor. Humo negro, como el de un edificio en llamas. Corrí antes de que nadie pudiera detenerme, salí de la plaza y me dirigí hacia los caballos. Agarré el más cercano, sin importarme de quién fuera, y cabalgué 4 millas hacia el norte, a través de la nieve derretida y el barro. Las pezuñas del caballo levantaban salpicaduras. Ahora podía ver el humo, espeso y oscuro, elevándose como una maldición. La granja de Rufus estaba en llamas, y en algún lugar dentro, Connie, May, Rose detrás de mí, jinetes siguiendo al alguacil, Silas, Beatriz, Doc, medio pueblo, corriendo para deshacer lo que habían permitido. Pero yo fui el primero, y sabía con terrible certeza que Rufus preferiría quemarlos a todos antes que perderlos. Los cascos de los caballos retumbaban, el humo se hacía más espeso. Entonces lo oí, débil pero inconfundible. Un niño gritando, ¡May! La casa era un infierno. Las llamas trepaban por las paredes, devorando la madera seca como el hambre misma. No reduje la velocidad, pateé la puerta principal. Se derrumbó hacia adentro, en una lluvia de chispas y humo. May Connie, arriba, la voz de May se debilitaba entre el rugido. Estamos encerrados. Las escaleras ardían, cada peldaño crujía, a punto de derrumbarse. Me cubrí la cara con la camisa y subí por el infierno. La puerta superior estaba cerrada con barrotes desde fuera. La embestí con el hombro una vez, 2 veces. La madera se astilló. May cayó en mis brazos, tosiendo detrás de ella. Connie agarraba a Rose, ambas cubiertas de humo. Agárrate fuerte, cierra los ojos. Las escaleras cedieron mientras bajábamos. Caímos entre las llamas y el humo. Aterrizamos con fuerza en la sala principal. Mi abrigo estaba en llamas. Rodé, apagándolas, con un dolor agudo en la espalda. Afuera, tenía que salir afuera. Una viga cayó, bloqueando la puerta. Me volví hacia la ventana. Rufus estaba allí, con la cara ennegrecida por el hollín, con los ojos desorbitados. Sostenía un bidón de queroseno. «Esto es culpa tuya», dijo. Su voz se quebró, rota. Tenía que destruir las pruebas. Tenía que quemarlo todo, pero ellos no se marchaban. No querían. «Apártate, me lo has quitado todo». Levantó el bidón, a punto de echar más combustible. Me abalancé sobre él y lo empujé.
Nos estrellamos juntos contra la ventana. El cristal, el fuego y el aire frío se mezclaron. Golpeamos con fuerza el suelo helado. Rufus estaba debajo de mí. Lo inmovilicé y levanté el puño. Podía acabar con todo allí mismo. Un solo golpe. Tenía el cuello al descubierto, la garganta vulnerable. Pero la cara de May apareció en mi mente. Sus palabras. Tú eres diferente. Bajé el puño. No vales el peso de mi conciencia. Unas manos me tiraron hacia atrás. Silas, Doc y otros. Arrastraron a Connie y a las chicas por la ventana rota, todas tosiendo. ¡Vivas! Rufus se levantó a duras penas, sacó una pistola de su abrigo, me apuntó con ella, con la mano temblorosa. «Te mataré, mataré a todos». Sonó el disparo, no de su arma, de detrás de él. El rifle del Marshal Hutchins se alzó. La bala había alcanzado el hombro de Rufus. Dejó caer la pistola. Se derrumbó. «Agente federal», dijo el Marshal con calma. «Queda arrestado». La casa se derrumbó detrás de nosotros, las paredes cayendo hacia adentro. Las chispas se elevaron como estrellas enfurecidas. Me arrodillé junto a Connie y las niñas. May me echó los brazos al cuello. «Has venido. Te dije que lo haría». Saqué el soldado de hojalata de mi bolsillo. Los soldados cumplen sus promesas. Ella lo tomó, lo apretó con fuerza y luego miró a Rufus, que era arrastrado por el alguacil, sangrando y destrozado. «¿Se ha acabado?», susurró. Miré la casa en llamas, a la gente del pueblo reunida, con una mezcla de vergüenza y alivio en sus rostros, a Connie, que lloraba, pero esta vez no por miedo. «Sí», dije, «se acabó». El doctor Morrison ya estaba tratando la herida de Rufus, profesional, eficiente, sin piedad ni malicia, simplemente haciendo lo que hacen los médicos. El alguacil federal se acercó. «Señora Ashford, le concedo protección federal de emergencia. Los papeles del divorcio se presentarán inmediatamente. Custodia total de sus hijos». Las piernas de Connie se doblaron. Silas la sujetó. «Somos libres. Tú eres libre». May me miró. «¿Eso significa que podemos quedarnos contigo?» Miré a Connie. Ella asintió con lágrimas en los ojos. «Sí», dije. «Si eso es lo que queréis, lo es». El pueblo nos observaba mientras permanecíamos juntos, destrozados, manchados de humo, pero enteros. Una familia nacida del fuego. Han pasado 3 años desde aquel incendio. Parece toda una vida en un abrir y cerrar de ojos. Construimos una nueva cabaña en las tierras de Silas, tierras de los Crow, donde la ley protege a las personas en lugar de a la propiedad. Más pequeña que la que tenía antes, pero más cálida. Ahora es Maze 13. Alta y valiente, me ayuda a cortar leña casi todas las mañanas. Rose tiene 4 años y corre entre las flores silvestres como si hubiera nacido para el sol en lugar de para la sombra. Y Connie cada mañana les trenza flores en el pelo. Ese viejo ritual restaurado. La esperanza hecha visible. Rufus fue condenado a 15 años de prisión federal. No pienso mucho en él. Algunos hombres solo son importantes por las lecciones que te enseñan sobre en qué no convertirte. El domingo pasado visitamos las tumbas en la ladera. Clara, nuestra hija y la madre de Connie. May colocó ese soldadito de plomo en la tumba de mi pequeña, pulido y brillante como nuevo. Los soldados protegen a la gente. Ella siempre lo decía. Tiene razón, pero ya no necesita a ese soldado. Ha encontrado su propio valor. Al volver de las tumbas, los 4 tarareábamos Amazing Grace. No al unísono, sino en armonía, me di cuenta de algo. La familia no es la sangre. Es por quién atravesarías una tormenta de nieve. Por quién te enfrentarías al fuego. Por quién te enfrentarías a todo el peso de la ley y la vergüenza. Incluso cuando el mundo dice que estás equivocado. Perdí una casa, gané un hogar, perdí una vida tranquila, gané una razón para vivir. Clara me enseñó lo que era el amor. Connie y las niñas me enseñaron que el amor no muere cuando muere la gente. Simplemente encuentra nuevas manos a las que aferrarse. Quizás para eso sirven los corazones rotos, para aferrarse más,
Así que si esta historia te ha emocionado, si te ha recordado que una sola persona que se levanta puede cambiarlo todo, que la dignidad importa más que la reputación, que la familia se construye a través de la elección y el sacrificio, entonces he conseguido lo que me propuse. Dime desde dónde me escuchas. Hasta la próxima, que tu dignidad te ayude a superar el invierno y que reconozcas a tu familia cuando la veas, incluso cuando no sea como esperabas. Amén.